El libro que me sirvió para presentarles el ejercicio es el libro Mecánica de Fluidos de Robert Mott, capítulo 7, Ecuación de la energía. En este caso dice que una instalación de prueba para determinar la pérdida de energía del agua que fluye en una válvula, como se muestra en esa figura, se usa precisamente para calcular la pérdida energética si está fluyendo 0.1 pies cúbicos por segundo de agua a una temperatura de 40 grados Fahrenheit. También calculemos el coeficiente de resistencia o el coeficiente de pérdida que tiene la válvula, si esta debe ser expresada matemáticamente como se ve ahí. K igual B cuadrado sobre 2G. Bueno, este número que está, bueno, más bien, esta expresión matemática es la que yo escribí ahorita acá. Si la ven que es la misma, KB cuadrado sobre 2G, KB cuadrado sobre 2G. Lo que nos piden es que una vez calculemos la pérdida hidráulica, estimemos esa K. Listo, entonces vamos a resolver el problema que está ahí utilizando los conceptos de la ecuación de la energía. Para eso me voy a concentrar exclusivamente en el esquema que vemos acá. Si bien se ve, el flujo va desde un punto 1 hacia un punto 2. Es decir, que por aquí va fluyendo en este sentido. Y ese caudal es equivalente, según lo que nos dice en el problema, a 0.1. Entonces, voy a escribir la ecuación de la energía en este sentido, de 1 hacia 2. Voy a colocar el marco de referencia de este problema precisamente aquí. Entonces, en ese orden de ideas voy a escribir la ecuación por acá abajito. Se parte escribiendo la ecuación de la energía. Entonces, esa ecuación matemática sería algo así. Punto 1 con su condición de presión, más su componente de velocidad, más su componente de elevación, y se tienen en cuenta los factores más reales. Su parte de bombeo, sumado, porque aporta, su parte de remoción de energía y su parte de sumatoria de pérdidas. Y esto en teoría debe ser igual al componente 2. Una vez hacemos eso, lo que sigue es simplificar la ecuación, según las suposiciones que quepan en ese caso. En ese orden de ideas, miren que por lo menos la que más se ve visible es que este tubo es horizontal. O sea que la diferencia de altura Z1 y Z2 no existe, es la misma altura, por decirlo de alguna manera. Entonces en ese caso, este Z se iría junto con este Z de acá. Porque repito, no hay diferencia de elevación entre el punto 1 y el punto 2. Otra cosa, como aquí estoy viendo que el flujo entre el punto 1 y el punto 2 nada más tiene una válvula, o sea, no tiene ni bomba, no tiene ni turbina, no tiene ni un motor, ni un cilindro hidráulico, por allí, en este punto entre 1 y 2, tú entonces entiendes que estos componentes de bombeo y de remoción de energía no están. Y lo otro también para tener en cuenta es que la tubería es de 3 pulgadas de Schedule 40 en ambos casos. O sea, es la misma tubería. Como es la misma tubería, tiene el mismo diámetro de tubería en los ambos extremos, la velocidad en este punto y en este punto va a ser igual. ¿Por qué razón? Bueno, si yo sé que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, en ese caso el área 1 y el área 2 son iguales y por tanto las velocidades 1 y 2 también lo son. Entonces así las cosas, estos componentes energéticos de velocidad en ambos casos se cancelarían. Y bueno, en este caso la ecuación va quedando de la siguiente manera. Perdón, aquí me pasé de piña. Aquí. Quedaría algo así. P1 sobre peso específico menos sumatoria de pérdidas, ya sean mayores y menores, va a ser igual a P2 sobre peso específico. Vamos a pasar para la siguiente parte del tablero. Ahora voy a desglosar la parte de las pérdidas. ¿Se acuerdan que hay dos componentes en ese caso? Uno mayor y uno menor. Listo. Entonces tenía aquí P1. Voy a volver a escribir la ecuación, volviendo a escribir la ecuación anterior.
Entonces quedaría P1, peso específico, menos sumatoria de las pérdidas disponibles igual a P2, peso específico. Ahora, como las pérdidas es igual a la suma de la pérdida mayor y la pérdida menor, aquí podemos hacer otra simplificación, y es la que sigue. Como nos están diciendo que es una instalación para determinar la pérdida de flujo a través de válvulas, el tema de las pérdidas mayores asociadas a tramos largos o diámetros o materiales no es importante en este tipo de instalaciones. Por tal razón, este componente de aquí se cancelaría. Y en ese caso, lo que quedaría para tener en cuenta es que la sumatoria de las pérdidas que vamos a tener en cuenta en este cálculo solamente son por componentes menores. Entonces, al reemplazar ese dato, esta ecuación ya simplificada será igual a esto. Ahora, si yo despejo de aquí pérdida menor, despejando pérdida menor, resulta que SH menor es igual a, bueno, pasa este para acá positivo, pasa para este acá negativo. P1, peso específico, menos P2, peso específico. Lo otro es que como el fluido que está pasando es el mismo, es agua por por el tubo, o más bien por la válvula, pues estos son factores comunes. Entonces, se puede simplificar más y quedar algo así. Pérdida menor va a ser igual a P1 menos P2 sobre peso específico. Para este análisis vamos a asumir que el peso específico, como estamos hablando de pulgadas, pies cúbicos, vamos a usar que el peso específico del agua será aproximadamente igual a 62.4 libras fuerza por pie cúbico. Aproximadamente. Listo. Entonces, fíjense que hay un detalle. Y es que para poder calcular la pérdida que tiene esta válvula, necesitaría saber cuánto es P1 menos P2. Pero no nos lo están dando directamente. Directamente digo porque tendríamos que leer este manómetro de aquí para poder saber. Entonces, en ese caso, lo que podemos ver o comprender es que habría que hacer la lectura y en función de esa lectura sacar el dato de P1 menos P2. Entonces, yo aquí voy a colocar una distancia X. Aquí. Que si se dan cuenta es igual en este sector de acá. Bien. Entonces, le digo a P1, esto es manometría. Ahora se procede a analizar manométricamente el sistema. Bien, ¿cómo sería eso? Bueno, escribimos la ecuación del manómetro. Tengo P1 aquí. Y recuerda tú que si bajas, profundizas. Y si profundizas, aumenta la presión. Pero si por alguna razón te elevas, la presión disminuye. ¿Ok? Entonces voy de P1 a este punto. Determinaría esta distancia X. Como P1 está arriba y el punto donde quiero ir está abajo, tengo que profundizarme. O sea que la presión aumenta. Ahí sería directamente multiplicar el peso específico de eso azul, que es agua, por esa distancia que pues yo llamé X. Vamos a dejarla así como X. Luego de eso, me encuentro con que paso desde aquí hasta esta distancia donde comenzaría esta sustancia, el tetracloruro de carbono, con una gravedad específica de 1.6. Miren que de aquí hasta acá tengo que bajar, tengo que hundirme para llegar hasta esta tensión superficial de este fluido de color naranja. Entonces tengo que profundizar, y si profundizo sigue aumentando la presión. En este azul que es agua sería más peso específico del agua por esa elevación que ahí marca 6.4 pulgadas. Luego, pues yo tengo que hacer este recorrido manométrico. Pues me meto por aquí y ahora tendría que, para llegar aquí arriba, tengo que subir. Entonces, ese ascenso implica una elevación en la vertical. Esa elevación implica de que, recuerden que a mayor elevación, menor presión. Para decir eso acá, tendría que acotarle que voy a subir
Me voy a elevar y le coloco un signo negativo. Y aquí colocaría el SG de la sustancia por el peso específico del agua, perdón, aquí no es peso, peso específico, por la elevación que hay marcada que son 6.4. Luego de eso, observen que de aquí, ya estoy aquí en este punto y ahora voy para el punto 2. Tendría que volver a subir ahora una distancia X con este azul que es agua, menos el peso específico del agua por la distancia X. Y bueno, ya aquí, cuando llego a este punto, se supone que ahí debo tener la presión en 2. ¿Puedo simplificar esto? Sí. En el caso que se ve así como más práctico, miren que el peso específico del agua aquí está en azul, negativo, por X, y aquí está el peso específico del agua por X, positivo. Son iguales, signos contrarios, se cancelan. O sea que dicho de otra manera, nunca necesité este dato, porque se va cancelando. Y bueno, entonces quedaría esta ecuación de la siguiente manera. P1 más peso específico del agua, H por 6.4 pulgadas, menos peso específico del tetacloruro de carbono por peso específico del agua, por H de 6.4 pulgadas. Y eso es igual a P2. El problema me pide que calcule P1 menos P2. Entonces yo voy a pasar este para acá negativo y todo lo demás positivo de aquel lado. Y va quedando más o menos así. P1 menos P2 es igual a SG por peso específico del agua, ¿vale? Por el H que es 6.4 pulgadas menos peso específico del agua por el H de 6.4 pulgadas. Eso fue manometría, eso fue lo que vimos en el segundo corte. Segundo corte creo que fue. Bien, lo que sigue ahora es sacar un factor común para hacer eso más fácil de calcular. Entonces, bueno, vamos a hacerlo aquí directamente. P1 menos P2 con factor común incluido quedaría peso específico del agua, está aquí y está acá, por el H 6.4, está aquí y está acá, que multiplica a SG menos 1. Y ahí tengo la ecuación final del manómetro. Lo que sigue ahora sería reemplazar para saber cuánto va eso. Vamos a echarnos un poquito para atrás. Vamos a trazar la línea aquí. P1 menos P2 es igual a, bueno, había dicho que el peso específico se iba a tomar como 62.4 libras fuerza por pie cúbico. Y por otro lado, eran 6.4 pulgadas, 6.4 pulgadas, que se puede multiplicar por un pie que tiene 12 pulgadas. Y todo esto le restamos el valor de la gravedad específica que tiene el fluido manométrico. Aquí dice que es 1.6. Y bueno, nosotros vamos a escribir 1.6 por ese lado. Menos 1, que es lo que dice la fórmula. Y ya lo que sigue es hacer cálculos. Y bueno, ese resultado será equivalente a 19,96. Ya con este dato que tengo acá, puedo hacerlo directamente en el reemplazo que me interesa a mí tener en cuenta en este caso de acá. Incluso yo pude haberme ahorrado este tema de dividirlo entre el peso específico si pasaba esto a dividir y además me enfocaba en este resultado de aquí. Es más, voy a hacerlo así para reemplazarlo directamente. O no, pues ya simplemente se los menciono y queda más en sus manos que otra cosa que reemplazarlo ahí, pero se puede hacer, es lo que quiero decirle. Entonces, ahora sí, tomando como referencia anterior, quedaría que la pérdida menor que tiene la válvula
será igual a 19,96 libra fuerza sobre pie cuadrado, o sea, P1 sobre P2, dividido entre 62,4, que repito que pude haberlo hecho aquí arriba. 62,4 libra fuerza sobre pie cúbico. El H menor entonces será igual a, pues, hacer esta división, que aquí simplemente es tomar este número de arriba y dividirlo entre 62,4. Eso da 0,32 pies, porque claro, se cancelan estos datos de acá, 2 de este con 2 de este y queda en pies. 0. ¿Qué? 0,32. Y esa sería la pérdida que tiene la válvula. Ahora, como nos piden es calcular ese dato y también el coeficiente de resistencia, vamos a hacer entonces el procedimiento de la siguiente manera. Para calcular el coeficiente de resistencia, tomo la ecuación, vamos a escribir eso acá. La ecuación es H menor o la válvula, ya que está resumida nada más la válvula, acá velocidad al cuadrado sobre 2G. Si despejo de aquí, me queda que la velocidad va a ser igual a, bueno, paso a multiplicar este 2 gravedad por el H menor. Perdón, estoy despejándola acá, disculpen. Es lo mismo, pero déjenme y lo vuelvo a escribir. K es igual a 2 veces gravedad por el H menor que me dio ahorita. Todo esto dividido entre la velocidad al cuadrado. Entonces aquí el reto sería, pues si ya conociese la velocidad, calcularla de una vez. La velocidad la voy a obtener utilizando en este caso este concepto de la ecuación de continuidad. Como ya conozco el caudal y área por velocidad también representa caudal, yo despejo aquí velocidad y queda que B es igual a Q sobre A. El reto sería saber cuánto vale A. Para este diámetro de tubería de Schedule 40 de 3 pulgadas hay que hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí a este libro, que es el flujo de catálogo de tuberías de Crane, una autoridad en este tema. Vamos a ir al apéndice. Aquí precisamente en tuberías de acero comercial que están estandarizadas con los schedules. Vamos a buscarlos por acá. Perfecto, todo lo tenemos acá. Acá. Entonces, vamos a, como dice el problema, es una tubería Schedule 40. Schedule 40 sería esta familia. Y el diámetro nominal marca el problema que es de 3. Acá dice el nominal pipe size en pulgadas, 3 pulgadas. Entonces voy a buscar aquí para Schedule 40 el de 3 y el diámetro interno, que si no estoy mal es este de acá de 77,9. ¿Cómo lo sé? Bueno, si voy en esa columna hacia arriba, dice aquí inside diameter. O sea que ese sería el dato que hay que tener en cuenta aquí. 77,9. 77,9. Eso está en milímetros. Creo que lo tengo en pulgadas, déjenme yo confirmo. No, está en milímetros. En este caso tomé la carga en milímetros. Repito, 77,9, ¿no? Entonces, ese 77,9 que acabo de ejemplificar ahí, como diámetro interno, le voy a sacar el área. Diámetro interno de 77,9 milímetros. Pasemos esto directamente a pulgadas. Una pulgada tiene 25,4 milímetros. Se cancelarían. Y ahí tengo en pulgadas un valor de 77,9 entre 25,4. Listo, 3,006 pulgadas. Si pasamos ese dato, vamos a colocarlo aquí, simplemente descriptivamente. 066 pulgadas. ¿Cierto? Sí. Si pasamos ese dato que acabamos de obtener a pies, un pie tiene 12 pulgadas. Un pie tiene 12 pulgadas. Entonces sería tomar esa información y dividirla entre 2. Y ese sería el dato en pies.
Directamente voy a tomar aquí calcular el área de ese diámetro. Sería aquí multiplicar pi cuartos de ese diámetro al cuadrado. Y eso da 0.051 pies cuadrados. Entonces quedaría que el área transversal interna, pi cuartos de pues el dato anterior, el diámetro interior, todo al cuadrado, es equivalente a, aquí nos dio 0.05, 0.51. Entonces aquí bueno, eso es, perdón, eso está en pies al cuadrado. Entonces, ya reemplazando este dato de 0.10 pies cúbicos por segundo entre esa área que son 0.051 pies al cuadrado, resulta que la velocidad que va internamente por esta tubería será igual a 0.10 entre lo anterior, 1.94 pies al cuadrado, perdón, pies por segundo. Vamos a resaltar esto aquí. Bien, esa sería la velocidad que va internamente por la tubería, que se supone también atraviesa a la válvula. Obteniendo el dato final de K, que será equivalente a, bueno, 2 por 32.2 pies por segundo al cuadrado, esto sería gravedad, por el H que nos dio 0.32 pies, todo esto dividido entre el dato de velocidad que nos dio 1.94 pies por segundo al cuadrado. Por segundo, perdón, de velocidad. Pero ese dato debe estar elevado al cuadrado. Ahí sí. Ahí nos expresamos mejor. Y listo. El K va a ser equivalente a... Vamos a hacer la ecuación. Aquí sería 2 por 32,2. ¿Sí? Por 0.32. Todo esto dividido entre 1.94 al cuadrado. O lo que tenemos acá arriba. Esa es la ventaja de usar Excel. Al cuadrado. Esa respuesta es equivalente, según estos cálculos, a 5.42. Vamos a escribirlo aquí. 5.42. ¿Qué unidades tiene? Bueno, pies por pies cuadrados, segundo cuadrado arriba, sobre pies cuadrados, segundo cuadrado. Se dan cuenta que esas referencias de unidades se cancelan unas con otras. Y bueno, ya la unidad final quedaría adimensional. K equivalente a 5.42 adimensionales. Y bueno, así es como resolveríamos este problema relacionado a la ecuación de la energía para determinar la pérdida en una válvula. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita.